La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pedro Álava, ministro de Agricultura. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Encienda su micrófono, ministro, por favor, que lo tiene apagado. El micrófono. Eso, ahí está. Ahora sí. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, ministro. Hablábamos de estos créditos, los créditos que van de $500 a $5,000. ¿Considera usted que son suficientes para incrementar el capital de inversión y generar más empleos en el sector agropecuario, que, como dije al inicio de esta entrevista, pues ha sido muy afectado? Indudablemente. Se trata de la operación de reactivación económica más grande que se haya visto en la historia del Ecuador, especialmente porque va dedicada a sectores tradicionalmente desatendidos. Me atrevería a decir que ningún otro gobierno ha tomado una medida tan popular y de tan buen sentido económico. Quiero que piensen que los $1,000 millones de dólares en créditos representan muchísimo. Toda gracias a un crédito barato. Y lo dice alguien. Otras cosas. Bueno, otra buena noticia. Pero antes de pasar a otras buenas noticias, que es importante darlas también, sí me gustaría conocer más sobre este crédito, porque pese a lo que usted acaba de mencionar, pues para la Asociación de Ganaderos del Litoral y de Galápagos, no se puede decir que el financiamiento de $500 a $5,000 que se está entregando en este momento por parte del gobierno es una de las soluciones a la crisis, dijo, y leo textualmente, porque con esa suma no es posible hacer una inversión, al menos la que se requiere en el sector para poder mejorar la genética y crear nuevas plazas de trabajo. Con eso se está dejando de generar unos 700,000 empleos solo en el sector ganadero por la falta de financiamiento. Estos créditos que se están dando al 1% de interés a 30 años plazo, que serían entre $500 y $5,000, ¿se trata solamente de créditos emergentes? No, hay una mala interpretación. Estos créditos es para cambiar la economía de aquellos que han sido desatendidos durante décadas en el país. Hay otros tipos de créditos para aquel agricultor que desea emprender en inversiones de otras naturalezas. Esto va para los que nunca han sido atendidos, para personas que tienen pequeñas empresas, a emprendedores particulares, aquellos que estuvieron cerrados durante la pandemia. Para ellos va, no para crear grandes industrias o grandes empresas. ¿Y qué hay para aquellos como los ganaderos del litoral, de Galápagos? Ellos están muy preocupados, incluso han dicho que o se preguntan por qué no asistió el ministro al encuentro con el sector ganadero para justamente atender ese listado de peticiones que tenían ellos ya preparados para el gobierno. Vea, déjeme contarle algo confidencial. Dígame. Yo me reuní con los señores miembros del directorio de la Asociación Ganadera del Litoral y Galápagos el día anterior y planteamos las soluciones que ellos necesitaban. Entre esas soluciones está el tema de la vacunación contra la fiebre aftosa, que es algo de lo que se habla mucho en el sector y que les preocupa, que aún no tiene fecha. No, lo que pasa es que ellos están inventando cosas. Nosotros tenemos fechas y sabemos un plan claro y contundente. Vamos a iniciar a fines de este mes ya en un programa de interfase de vacunación para ganados bovinos menores a 2 años. Estamos importando vacunas para iniciar nuevamente la continuidad de la vacunación de todos los actos ganaderos del país. En fin, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que en esta democracia todo el mundo está libre de opinar y decir las cosas que les da la gana. Y en eso los respeto, ¿no? Pero yo me reuní con ellos y les pusimos las cosas en claro. Dicen, créditos para mejorar las líneas genéticas. Claro que sí, existen en Ban Ecuador, en la CFN. Tienen que acercarse y ver si son sujetos de crédito. Pero esta línea de crédito del 1% es para la base de la pirámide
de aquellas familias desprotegidas que no tienen absolutamente nada. Y en esa reunión que usted dice haber tenido recientemente, se conversaron sobre esos 16 puntos que el sector ganadero justamente había firmado con Guillermo Lasso cuando él era candidato a la presidencia. ¿O cuáles puntos? No hablamos de los 16 puntos, ¿no?, que habían firmado, porque hay algunos puntos como, por ejemplo, volver a usar armas los ganaderos, que a pesar de que no está en mi ministerio, yo ya he contactado a los señores ministros correspondientes para que atiendan ese pedido. Pero todo lo concerniente a la actividad ganadera fue debidamente tratado. Ahora, yo no asistí al día siguiente porque obviamente yo me debo al sector oficial. Y el COE dispuso con estrictez, con rigidez, que no nos reunamos. Se los comuniqué oportunamente que yo lamento, pero yo no puedo romper las reglas. Soy un empleado público y tengo que respetar las disposiciones del gobierno. Sin embargo, ellos se reunieron. Yo le digo, ustedes pueden reunirse. Para mí es indiferente lo que ustedes quieran decir. Yo tengo clara la película y sé lo que tenemos que hacer. Pero ¿se han cumplido con algunos de esos puntos, fuera del tema que usted acaba de mencionar, del tema del porte de armas o el uso de armas para los ganaderos, sobre todo a quienes tienen esas haciendas que muchos son víctimas de la delincuencia, ¿no? Pero como usted dice, eso ya lo ha pasado a otro sector que le compete este tipo de cosas. En cuanto a lo que le compete a usted, ¿qué puntos se han cumplido de ese acuerdo al que habían llegado con el presidente de la República? Bueno, de lo que han llegado con el presidente de la República antes de que sea presidente, hay muchas cosas que realmente no competen aquí al Ministerio de Agricultura. Lo que sí compete al Ministerio de Agricultura es obtener líneas de crédito para que ellos puedan mejorar su línea genética, utilizarles para importar ganado y obviamente no perder control sobre la vacunación de la fiebre aftosa y el control de la frontera, que eso lo hacemos permanentemente, todos los días, las 365 días del año. Y por otro lado, Luis Soto, presidente de la Asociación de Arroceros de San Borondón, una de las filiales del Movimiento Nacional Campesino, aseguró que las principales urgencias que tiene su sector no han sido escuchadas por el gobierno. Aún no se ha hecho nada, dijo, para mejorar los precios del arroz o bajar los costos de la producción. Habló también sobre el tema de algunos insumos que han subido de precio, que están muy caros. Habla del tema del diésel, de la maquinaria, de la urea, por ejemplo, que dice que los costos han subido y que ya la producción se vuelve cada vez más difícil. ¿Existe un plan para reducir los costos de producción para los arroceros? Bueno, primeramente el sector arrocero tiene que entender que, como toda actividad económica, tienen que sembrar cuando tienen mercado. Cuando hay exceso de producción es imposible manejar rentabilidad en el tipo de cultivo del arroz, número uno. Número dos, el incremento de los insumos agrícolas, los fertilizantes y los pesticidas, es debido al incremento en el precio del petróleo. Todos se producen con derivados de petróleo. Y con relación a la comercialización, estamos trabajando en mecanismos de exportación para ayudarlos a reducir la presión de la oferta y así puedan vender sus productos a mejores precios. Le informo algo, nosotros somos defensores del libre comercio, no creemos en los precios oficiales. Es decir, no va a fijar un precio según las necesidades y los costos de producción de los arroceros. Eso no va a pasar. Eso es en la época anterior, en los gobiernos que hacían las cosas de forma retrógrada. Así no van a ser nunca buenos empresarios agrícolas. ¿Y qué hay del sector bananero, por ejemplo? También ellos piden un control de los precios, ponen su agenda de urgencias, sobre todo entiendo que hay una plaga que les está afectando, que está en Perú, está en Colombia, y tienen mucho temor a que esta se extienda. ¿Han implementado ya con el gobierno algún plan de acción justamente sobre esta plaga que, si no me equivoco, se llama Fusarium R4T? Sí, ya indudablemente ya tenemos el instructivo del manejo de la enfermedad. Cuando ella llegue, no existe aquí en el país, sin embargo estamos haciendo inspecciones, monitoreando plantaciones que están cercanas a los dos países que tienen ya este hongo, como son Colombia y como es Perú. Bueno, le informo que
La semana pasada lideré una reunión que convoqué a 7 países productores de bananos y de plátano para no solamente tratar el problema del ingreso del flusario, sino para reclamar un fair trade y una responsabilidad compartida con las grandes cadenas que importan banano, como la Aldi y otras cadenas de supermercados. Gracias a Dios arribamos a 3 puntos que los 7 países ya lo hemos adoptado. Ya en Europa suena el reclamo nuestro y creo que vamos a tener éxito. ¿Y en este caso el control de los precios tiene cabida o no? Bueno, lo que nosotros no queremos es controlar los precios. Nosotros lo que queremos es que un trato justo, que siempre se habla con los señores de las grandes cadenas del punto de la responsabilidad compartida. Nos han subido los precios de los insumos agrícolas, de los pesticidas, de los fungicidas. Todo eso lo carga el productor bananero. Son costos que no los tenían previsiblemente cubiertos. Cuando terminan el corte del banano vienen los gastos de empaque. Subió el cartón. Y de ahí, cuando se exporta, el flete. El flete ha subido en forma exponencial. Entonces, todos esos incrementos que están redundando en la baja rentabilidad del negocio de la industria bananera, tenemos que exigir que ellos cumplan con la responsabilidad compartida. Ellos quieren mantener en los mercados europeos el precio del banano bajo para sus clientes y pagar a los productores de banano precios ínfimos. Entonces, la idea fue reunirnos con todos los países productores de banano para hacer al unísono reclamo sobre estos temas. Entiendo que su ministerio está trabajando con algunos técnicos nacionales e internacionales sobre la generación de un registro nacional agropecuario. ¿Cuál es la importancia de este registro? ¿Por qué hacerlo? Mire, el registro nacional agropecuario es de suma importancia porque no existe desde hace más de 20 años información estadística confiable. Todos los gobiernos anteriores han trabajado a ciegas, sin información real. Y queremos dejar con este Registro Nacional Agropecuario sentadas bases para corregir una serie de información. Estamos empezando a organizar el sector agropecuario. No se sabe cuáles son las debilidades actuales del productor y del ganadero o del que se dedica a una u otra actividad bovina. Con este registro vamos a conocer exactamente hacia dónde tenemos que dirigir nuestros recursos. ¿Cómo ayudará, por ejemplo, este registro a los problemas que hoy existen o para controlar los problemas que hoy existen en sectores como, por ejemplo, el comercio irregular de la leche? Bueno, efectivamente va a poder indicar cuál es la cantidad de ganado dedicada a la producción de leche. Vamos a saber las condiciones como se negocia cada litro de leche y cuáles son los sitios más importantes para producir leche. Es algo que va a permitir hacer ajustes en el manejo de las políticas agropecuarias. Ahora, ¿cuándo podría estar listo este registro, si es tan necesario y urgente? Bueno, imagínense, es un registro que hay que hacerlo a nivel nacional en una forma metódica. Ya tenemos nosotros el boletín de evaluación que lo estamos haciendo revisar por el gobierno de Francia, que ha traído una modalidad para hacerla y creo que no va a dejar de tomar menos de un par de años. Con eso me quedo, ministro. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. ¿Cómo no? Gracias. Una buena tarde. Agradecemos a Pedro Álava, ministro de Agricultura. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.